El agua fría llenó los pulmones de Jessica mientras unas manos implacables la sumergían en la bañera. Aparecía una visión, un fragmento roto que asaltaba su mente mientras empacaba. En medio de una discusión con Matt, su exnovio. Jessica reaccionó con un jadeo, pero no estaba en su apartamento. Estaba encerrada en una fría jaula. Buscó señal en su teléfono, en vano, hasta que llegó la hermana Elise, cuyo rostro era una máscara de severidad. La sacó de la jaula y la condujo a una sala de interrogatorios. Allí, la joven de 22 años fue sometida a un extraño cuestionario, sus creencias, su vida íntima. Luego, le mostraron una foto de un tal Caleb, insistiendo que había estado con él. Ella lo negó con vehemencia. «No sé por qué insistes en mentir. Solo trato de salvar tu alma», dijo la mujer, antes de que, con ayuda, la arrinconaran para rociarla con agua bendita. La intervención del padre Torquemada detuvo el momento. Le contó su pasado como asistente de un experimentado exorcista y cómo una joven poseída había acabado con la vida del anciano. «Desde entonces me he preparado», aseguró. «Puedo ver cosas que ni siquiera mi mentor hubiera imaginado. Estás enferma. En 3 días esa cosa te consumirá, y si llega ese momento, te aniquilaré como debí haber hecho con aquella mujer». Fue arrastrada a la tina donde sentenciaron que no podían salvarla, pero le darían la opción de creer que sí. Forzada a renunciar al mundo, a la carne y al diablo, fue sumergida en el agua helada. Al emerger, la hermana Elise la miró fijamente y susurró: «Ahí estás, lobita». Luego, la enviaron de vuelta a su celda, donde ella revisaría minuciosamente a todos sus contactos en busca del paciente cero. Encerrada de nuevo, sus súplicas se transformaron en rabia. Entonces, las visiones regresaron. Un recuerdo. Bajo la ducha, descubriendo una extraña marca en su espalda. Una voz desconocida, masculina, resonó: «Es curioso. ¿Siempre es divertido aquí? Solo estoy de paso». La escena cambió. Ella sirviendo tragos en un bar, un cliente impaciente reclamando bebida. Y allí, en la barra, estaba el mismo hombre de la voz, iniciando una conversación. Jessica despertó sobresaltada en su celda. Buscó con frenesí en su teléfono, encontrando una fotografía que confirmaba la marca en su espalda. En ese momento, regresó la hermana Elise, explicando que le habían dejado el móvil a propósito para ayudarle a recordar. De todos modos, allí no había señal. Ella intentó calmar la situación agradeciendo que desataran sus manos, incapaz de soportar otro día como el anterior. Pero la hermana fue fría. «Lo lamento. Hoy será mucho peor. Debemos sacarte esa cosa y no nos detendremos». Un «Dios mío», escapó de sus labios. La reacción fue una bofetada brutal. «Nunca menciones un nombre en vano», gritó Elise, con los ojos llenos de furia. «Yo solo intento salvarte». Colocó una prenda para ayudarla a abrir su conexión con la bestia. Para extraer al demonio, había que enfurecerlo. Así comenzó a revelar su historia. Se llamaba Jessica, tenía 22 años y vivía en casa de su amiga Kate. Recientemente había terminado con su novio, Matt, con quien había vivido en pecado durante 3 años. Trabajaba en un bar, atrapada en una rutina agotadora donde las únicas caras conocidas eran las de su amiga y el novio de esta. De pronto un malestar físico la recorrió. La hermana dijo que sentiría cómo su interior ardía, y conforme la corrupción la consumiera, comenzaría a ver más cosas. Luego le obligó a oler la prenda que pertenecía a su amiga. La joven inhaló un aroma que la sumió en un éxtasis inmediato, desencadenando visiones. Vio a su amiga con su novio y luego la violenta irrupción de los hermanos de aquella secta que los golpeaban sin piedad. La visión cambió, mostrándole a todas las personas con las que había tenido contacto, ahora apiladas como cadáveres en una habitación. Faltaban 2 días para la primera luna llena. Cualquiera que albergara a la bestia ardería desde dentro, su alma sería consumida y su cuerpo se convertiría en un mero juguete del diablo. Por ello, debía ser curada. La hermana tomó su mano, esparció pétalos mientras recitaba palabras a Dios y luego clavó una estaca en su mano. De vuelta a su jaula, descubrió, con terror, que la herida había desaparecido por completo. El tan mencionado Caleb se reunía con Scott, miembro de la secta, quien le entregó toda la información que poseían sobre él, dispuesto a terminar los asesinatos de la secta. Las visiones de Jessica continuaron. La figura espectral de otra mujer apareció para explicarle que estaban allí para ser curados de la pasión y la licantropía. Jessica estaba confundida al escuchar que era una mujer lobo,
Pero la secta creía firmemente en su infección y si no provenía de Caleb, el cambio debía ser un regalo de alguien que la amó con demasiada pasión, transmitido en un acto íntimo sin protección. Ahora ellos podían volver a verse en ese plano al compartir la misma sangre. La mención desencadenó un recuerdo nítido con aquel joven en el bar. Thomas. Habían reído y conversado con naturalidad. La charla fluyó hasta que ella mencionó a su exnovio y el tiempo que sintió haber desperdiciado. Luego tuvo que atender su trabajo, pero notó que unos hombres, a quienes el joven había dado dinero en secreto, comenzaron a molestarla. Él la defendió, ganándose su confianza, y ella los echó del lugar. Al salir, aquellos atacantes reaparecieron en otro vehículo y tuvo que subir al auto de Thomas para escapar. Aunque se disculpó, antes de que ella pudiera entender por qué, Eli surgió desde el asiento trasero y la hizo perder la conciencia. Jessica despertó bruscamente en la jaula y se encontró al joven amable del bar vistiendo el hábito de la secta. Sus palabras explicaban que debían debilitar su cuerpo para combatir a la bestia que crecía en su interior. Y con voz cargada de culpa, confesaba que la conexión que sintieron era real, pero que el conocimiento que poseían no les dejó opción. Habló de su juventud marcada por la pobreza y la soledad, de su padre violento, cuya sombra heredó en una botella, y de un intento desesperado por acabar con todo. Ella solo pudo acusarlo con la mirada de haber matado a su amiga, pero Thomas insistía en que no había alternativa. La llevaron a otra estancia, donde la visión de su exnovio Matt la sumió en la oscuridad. Luego, al recuperarse, escuchó a sus captores discutir. No había salvación para ella, decían. Probarían un tratamiento más severo. Entonces, una fuerza sobrehumana la poseyó, tomando del cuello a la hermana Elise antes de desvanecerse en una crisis de pánico y comprensión. Quizás ellos tenían razón. Quizás algo maligno habitaba en su interior. La siguiente vigilia fue un martirio de dolor. Con sus manos clavadas sobre una mesa, los hermanos oraban, suplicando ser liberados de la lujuria y la carne pecaminosa. Thomas fue encomendado para culminar la obra divina, pero su mano vaciló, y entonces fue Elise quien completó el ritual. Thomas se acercó de nuevo con una voz que invitaba al consuelo de la fe, pero al ver su cuerpo destrozado, algo en él cedió. Confesó que en su juventud había repetido el mismo pecado de su padre, ahogándose en alcohol. Aún así, una chica lo amó, pero una noche ella le pidió que la acompañara y él se negó, prefiriendo encerrarse en su auto con una botella. Días después, la policía llamó. Habían encontrado el cuerpo de su novia en el río. El dolor lo devastó por completo, y la culpa se convirtió en una sombra perpetua. En el abismo del intento por terminar con su vida, fue el padre Torquemada quien lo rescató. Por eso se entregó a él, por eso servía. Le suplicó que entendiera, que confiara. Movida por un impulso desesperado, ella lo besó. Thomas se apartó con el desconcierto dibujado en su rostro y la dejó sola. Su conciencia se proyectó entonces al plano etéreo. Matt estaba allí, confirmando que le había sido infiel, pero insistía en que el tiempo se agotaba, y esta vez Thomas no había puesto el cerrojo de su jaula. En ese limbo, apareció Caleb, una presencia vibrante y peligrosa, que se definía como pasión pura, intensa e indomable, pero controlable. Y entonces lo vio, Caleb y Scott unidos en un acto de lujuria desenfrenada. La escena fue interrumpida por la llegada de los hermanos, que apuntaron a Caleb con un arma. Este se defendió con una precisión y fuerza sobrenatural, derribándolos a ambos con movimientos fluidos, pero Elise alcanzó el arma y le disparó en la cabeza. Un grito lejano la hizo reaccionar. No había ataduras ni cerraduras que la retuvieran, así que salió de la habitación, siguiendo el débil resplandor de un pasillo. En una estancia contigua, una pila de carpetas esparcidas sobre una mesa prometían respuestas. Mientras hojeaba los documentos, alguien entraba. Elise arrastraba a Scott y, con sarcasmo, le dijo que si quería ser un perro, lo sería, antes de encerrarlo. Torquemada llegó donde yacía el cuerpo de Caleb, envuelto en plástico y bañado en sangre. Una profunda decepción se dibujó en sus ojos. 30 años de cacería habían terminado, y ordenó a sus subordinados que quemaran los otros cuerpos. Jessica fue descubierta por Scott, quien le explicó que Caleb les había hablado de ella,
Le reveló que un trauma profundo podía desencadenar la transformación, incluso sin la luna llena. Confesó su propia frustración. Él había anhelado convertirse, pero Caleb siempre había mantenido un férreo autocontrol, negándoselo. A ella le resultó una idea incongruente. Si ese autocontrol fuera real, ella no estaría allí. El hombre aclaró que todos ellos, sus amigos, solo habían sido distracciones fugaces en la vida de la bestia, peones destinados al sacrificio. La revelación la golpeó, arruinando cualquier atisbo de sentido en su sufrimiento. De repente pasos se aproximaron. Él la instó a esconderse. Era Torquemada, padre biológico de Scott, cuya ira era evidente. Una bofetada resonó en la habitación. El joven defendió a la bestia que admiraba, acusando a su propio padre de ser el verdadero monstruo, de haber creado la violencia que decía combatir. La confrontación culminó en un abrazo desesperado y un sollozo ahogado del hombre mayor, quien luego apuntó con un arma y disparó a su hijo en el estómago. Con el rostro devastado por el dolor, salió de la habitación, decidido a acabar con los infectados restantes. Momento que Jessica aprovechó para salir. Tomás intentaba consolar a Matt, ofreciéndole una redención que éste ya no quería, resignado a su fin como castigo. En ese momento, el líder, transformado por la rabia y el dolor, sin mediar palabra, comenzó a golpear brutalmente al prisionero, cuya conciencia, en un plano etéreo, buscó a Jessica para pedirle perdón un instante antes de que su cuerpo sucumbiera. La joven se vio forzada a regresar a la jaula, donde Tomás la encontró, y trató de hablarle de fe y entrega, pero ella reaccionó golpeándolo para huir nuevamente. En su fuga, los gritos de su amiga Monique la guiaron hacia una habitación, donde trataban de ahogarla. Luchando juntas, lograron escapar y corrieron por los pasillos hasta encontrar una puerta que prometía la libertad. Tomás apareció y un disparo al aire las detuvo en seco. Él les suplicó a gritos que entendieran que su labor era salvar. Ella le contó que el líder había asesinado a su propio hijo. Tomás se negó a creerlo, así que Jessica le imploró que se redimiera, pero la duda se transformó en ira, y el estruendo de un disparo resonó, y Jessica sintió el impacto ardiente en su vientre. Mientras Thomas se lamentaba, algo comenzó a cambiar en Jessica. Un espasmo terrible la recorrió, y de la nada surgió detrás del recién llegado Apollo. El cuerpo cayó. La figura que emergió entonces ya no era completamente humana. Su contorno se deformaba. En la huida, Thomas y Elise chocaron, pero él no se detuvo. La dejó tirada en el suelo como un sacrificio ofrecido a la pesadilla que venía tras ellos. Elise intentó un último ataque, pero un zarpazo seccionó su garganta, y la criatura se abalanzó, devorándola con un hambre primitiva. Torquemada llegó y comenzó a golpear a la criatura, pero un golpe lo alcanzó en el cuello. Mientras se alejaba, la figura se irguió entre los restos de Elise. El cuerpo se retorcía, los huesos reformándose bajo la piel. En ese momento, la luna llena se liberó de las nubes, bañándolo todo en una luz plateada y fría. El inquisidor hizo una llamada. La misión fue un fracaso, fueron sus últimas palabras coherentes. Ella lo alcanzó. Ya no quedaba rastro de la mujer, solo una bestia erguida, diabólica. A pesar de los golpes que recibía, él logró escupir sus amenazas de que existían más sedes, más hermanos de la secta en todo el mundo que la perseguirán. Su arrogancia se quebró cuando ella le destrozó el brazo. Una súplica a Dios escapó de sus labios antes de intentar dispararse, pero la criatura fue más rápida. Le dobló la columna vertebral, dejándolo inerte a su merced. Un dedo afilado se hundió en su ojo, luego los dientes en su garganta. Un último bocado y fue abandonado. Un alarido triunfal rasgó la noche antes de que la bestia saliera al exterior, siguiendo un rastro de miedo. Thomas corría desesperado hacia los límites de la propiedad. Otro hermano intentó interceptarlo, pero la criatura lo derribó y arrancó un trozo de su cuello. Thomas vio cómo la criatura se volvía hacia él. Entonces, algo cambió. La bestia lo giró con fuerza, pero al hacerlo, el rostro que se acercó era el de Jessica.
preguntándole si merecía el perdón que negó. Él habló de la oportunidad de escapar que le había dado, pero para ella, ¿qué sentido tenía escapar? Solo para ser perseguida como un animal. La sensación era intoxicante. Un poder nuevo corría en sus venas. Podía oler sus feromonas, el miedo, y vislumbrar sus recuerdos, el rostro de su novia, y entonces le sembró la duda. ¿Vio realmente el cuerpo de su amada? ¿O solo aceptó la historia conveniente que Torquemada le contó antes de quemar las pruebas? Podía rastrear todos sus miedos ahora, toda su lujuria. Podía encontrarlo cuando quisiera, pero si él la buscaba, lo destruiría. Él gritó, acusándola de ser solo un vector de contagio, una plaga, justificando así la cacería. Ella lo dejó vivir con la amenaza de no buscarla antes de desaparecer en la noche. Pasó el tiempo. En una estación de metro vacía, Jessica observa a un chico absorto en un libro. Parece interesada, genuinamente atraída, pero cuando el muchacho levanta la vista y le devuelve la sonrisa, algo parpadea en los ojos de ella. Por un instante fugaz, la pupila se contrae, adoptando una forma bestial, y luego vuelve a la normalidad.